Durante mi infancia y mi adolescencia viví en la misma casa, la Quinta Silviana. Una casa hermosa, espaciosa, rodeada de verdes, con un hermoso jardín. Como a los 6-7 años, o hasta los 6-7 años, dormí en la misma habitación que mi hermana. Más o menos a esa altura, que mi hermana ya era adolescente o preadolescente, ella quiso tener su espacio, su cuarto. Entonces, lo que era la oficina o el escritorio de mis padres se convirtió ahí en el cuarto de mi hermana. ¿Y qué pasó? ¡Ay, abandono! Empecé a dormir sola en esa edad. Y lo que recuerdo, fue lindo, pero sí recuerdo que para irme a dormir tenía que apagar la luz desde la pared opuesta a mi cama. Entonces yo apagaba la luz y daba un salto, literalmente solo ponía un pie antes de llegar a la cama y me arropaba rápidamente. Yo sentía que había algo debajo de la cama que me iba a agarrar. Entonces el salto era rápido y enseguida iba arriba de la cama. Lo curioso es que ahora voy a Venezuela y duermo en esa habitación y cuando tengo que apagar la luz desde ese lugar hago exactamente lo mismo y me genera exactamente esa emoción que es el miedo. Ahora ustedes me dirán, Fer, no hay nada debajo de la cama. Y yo lo sé, mi mente lo sabe. No hay nada debajo de la cama. El tema es que el miedo nos viene por algo real o por algo imaginario, no importa qué. Y nos genera estragos. A veces el miedo es alerta, es peligro, nos cuida. Y ahí es cuando el miedo es útil. El tema es cuando el miedo es inútil, es decir, es cuando está en nuestro imaginario, cuando en realidad no hay una amenaza. Ahí nos puede llegar a limitar, nos paraliza, nos hace no ir a nuestra mejor versión. De esto estaremos hablando hoy, sobre el miedo y cómo podemos gestionarlo para avanzar, para ir tras nuestros sueños, para dar esos pasitos aún cuando tenemos miedo. ¿Cómo sería tu vida si conectaras con tu corazón? Si tuvieras la valentía para ir tras eso que es honesto para ti y tomaras pequeños pasos sostenidos en el tiempo hacia la vida que deseas, con conciencia, aquí y ahora. Soy Fer Tarrech y te doy la bienvenida a Conecta con tu pasión, un espacio de reflexión y de inspiración para conectarte con tus pasiones, clarificar y ordenar lo que deseas y tomar las acciones necesarias hacia la vida de tus sueños. Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, disfrutando de este momento presente, ya sea de mañana, de tarde, de noche, cuando estén escuchando este podcast. Gracias por la confianza, por dedicar estos minutos a este espacio de inspiración, de crecimiento. Lo hago con mucho cariño y mucho amor. Así que si sientes que este episodio, este podcast le puede servir a alguien, por favor compártelo. Y también me encantaría escucharte más, así que mándame un mensaje a ver cómo te ha impactado, qué has aprendido, cómo te has inspirado. Y aprovecho para agradecer a las personas que me mandan mensajes siempre compartiendo de sus experiencias. Para mí es como ese combustible necesario para seguir y motivarme semana a semana. Así que a todos gracias. Y bueno, empecemos por el episodio o por la temática de hoy, que es el miedo. El miedo es una emoción como cualquier otra y como todas las emociones no es bueno ni malo. Eso es el juicio que nosotros le ponemos. Es una emoción que se presenta y que nos brinda información. La verdad es que yo reconozco, o por lo menos a mí me pasó y he observado mucho en mi entorno, que cuando éramos más pequeños no tuvimos tanta educación emocional. Entonces es importante empezar a reconocer las emociones, qué es lo que está presente, cómo aparece, cuándo aparece, qué me genera, cómo me potencia y cómo me limita, para poder tener esa información y poder gestionar nuestras emociones y poder tomar mejores decisiones que nos lleven más cerquita a esa vida que queremos.
Yo creo que empezar a gestionar nuestras emociones nos da bienestar, nos da paz, nos da calidad de vida. Y es una herramienta muy importante para crear la vida que queremos. Es impresionante también porque en relación al miedo hemos sido entrenados mucho más hacia el miedo que hacia el amor, ¿no? Son dos emociones que se complementan, pero ya desde pequeños es cuidado. Cuidado con eso, cuidado con los fantasmas, cuidado no te caigas. Evidentemente todo esto son por padres que nos aman, que nos quieren cuidar. Pero escuchamos más eso cuando somos pequeños, entonces estamos como más entrenados hacia esto del amor, del miedo. El miedo es considerado una de las más antiguas de las emociones de nuestra escala evolutiva. Y busquemos la definición de la RAE, de la Real Academia Española, y lo define como una perturbación del ánimo que se presenta cuando la persona se enfrenta a situaciones de peligro, sean estas de carácter real o imaginario. O sea, es la perturbación, o sea, lo que nos genera tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos en una situación de peligro. El tema ahí está identificar cuándo es de carácter real y cuándo es de carácter imaginario, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una emoción básica y universal, pero tiene un poco de mala fama, ¿no? Es como esto que parecería que tener miedo implica cobardía, debilidad, inferioridad. Hace poco una amiga me dijo, valiente es solo quien tiene miedo, ¿no? Y me pareció poderosísima esa frase. Porque el valiente, el osado, es el que hace, el que va por eso que quiere, aun cuando siente miedo. Es quien puede vencer, es ese guerrero espiritual que puede vencer sus miedos cada día. El miedo es nuestra reacción natural frente a un peligro. Puede nacer a partir de un pensamiento erróneo o no, y nos informa que una supuesta amenaza es mayor que nuestros supuestos recursos. Ahora, todos estos supuestos dependerán de la persona que estamos siendo, desde qué observador estamos siendo. Entonces, para una misma situación, para algunos será una oportunidad y para otros significará una amenaza. Ante esta amenaza, ya sea real o imaginaria, nuestro cuerpo accionará comportamientos que buscarán liberar ese sentimiento. A veces será huir o escapar de la situación que nos genera esa tensión, y otras veces nos invitará a atacar, como una manera de aliviar la presión de sentirnos amenazados. Y puede haber una tercera opción, que es la de negar que sentimos, escondiendo esta emoción para no enfrentarnos a ella. Como dije anteriormente, el miedo no es ni bueno ni malo. Es una emoción adaptativa. Nos es útil para nuestra supervivencia. Es decir, sin miedo no nos hubiésemos defendido de depredadores. O incluso sin miedo, ahora quizás nos prenderíamos fuego cocinando. O sea, el miedo también nos da ciertos límites. Está ahí para cuidarnos. Y esto es muy importante, porque cuando sentimos miedos, a veces que son aparentes y no son reales, está bueno agradecerle, porque el miedo está ahí para cuidarnos. Y qué belleza hay en eso, ¿no? O sea, aparece para ser cuidados. Ahora vamos a ver cómo gestionarlo, ¿no? Porque por más que le podamos agradecer y entenderlo, pues tenemos que darle una mirada o una gestión para que no nos paralice o para que no nos limite en nuestra vida, en esa vida que queremos llevar. Porque generalmente nuestros sueños están al otro lado de los miedos, ¿no? Tenemos que salvar, saltar, salir de o expandir más bien nuestra zona de comodidad para poder ir a eso que queremos. El miedo entonces nos ayuda a anticiparnos, a superarnos y a crecer. Es importante entonces aceptarlo y convertirlo en una fuente de autoconocimiento. Cuando gestionamos entonces los miedos, cuando los superamos, crecemos, ¿no? Nos expandimos. Entonces, ¿cómo podemos gestionar el miedo? El primer paso es reconocerlo. Tomar conciencia de que estoy sintiendo miedo. Y en este caso, desde mi perspectiva, la forma más fácil de darnos cuenta de que estamos con miedo es apreciarlo o sentirlo a nivel corporal.
El cuerpo es lo más honesto que tenemos y es un gran proveedor de información de cómo nos estamos sintiendo. Él nos va a dar la información de que estamos sintiendo miedo. Ahora, ¿cómo reconocerlo? Y acá me voy a un método de Susanna Bloch que se llama Alba Emoting, que ella estudió las emociones y determinó las distintas emociones, cómo llegar a ellas o cómo representarlas a través del ritmo respiratorio y la postura corporal. ¿Cómo es la respiración del miedo? Bueno, la respiración en general es abdominal. Nosotros respiramos a través de nuestro abdomen. Cuando sentimos miedo, esa respiración se va hacia arriba. Entonces hacemos una respiración desde la parte alta de nuestro cuerpo, desde la parte pectoral. Entonces, si sientes que estás respirando desde arriba, es porque estás sintiendo miedo. Es un síntoma del miedo. El cuerpo, esto ya hablando más de la postura, su eje va hacia atrás. Ese ir hacia atrás puede ser leve o incluso puedo dar como un paso hacia atrás. Es como que me quiero alejar. Y el peso va sobre los talones. Ese eje hacia atrás me permite estar alerta. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo observar más. Tengo una posición abierta, se abren los ojos, las cejas, incluso la boca, como diciendo "oh". Y esta apertura me permite ver. La capacidad de visualización se expande mucho más y podemos ver más allá de lo que usualmente tenemos capacidad de ver. Porque estamos atentos a ver algo que nos pueda hacer daño. La respiración, cuando estamos por la boca, ya me comenté que era hacia arriba, más pectoral, pero la respiración se hace por la boca. Acá en este método también nos diferenciamos de dos. Acá en este método diferenciamos dos miedos. El miedo pasivo o estático, que es aquel el que me congela, no me da movimiento, me paraliza. Y el miedo activo es ese que acciono, que veo lo que me da miedo, busco solución y lo aplico. Entonces, bueno, el más efectivo es el miedo activo, ¿no? Pero también nos podemos identificar con este miedo pasivo en esos momentos de pánico que la verdad es que la acción no está disponible para nosotros. Y acá también podemos ver que hay como una franja de miedo, desde quizás una crisis de pánico, en la cual el miedo es muy intenso y hay mucha sensación de miedo, a simplemente una tensión que es como lo más suave del miedo, que simplemente me hace estar alerta. Entonces también eso lo podemos ver en el cuerpo, qué tan intensa es esta sensación de miedo que estoy experimentando. Eso como primer paso, ¿no? Yo tomo conciencia, acepto que estoy viviendo el miedo, lo reconozco y le doy lugar. No escapo del miedo, sino que le doy lugar, porque cuando le doy lugar, también genero la posibilidad de poder gestionarlo. El segundo paso que yo invito es a soltarlo a nivel corporal. Entonces, ¿cómo lo soltamos a nivel corporal? Bueno, a través de la respiración también. O sea, con la respiración podemos entrar en el miedo y también podemos salir. A través de hacer una respiración primero por la nariz, suavemente, y puedes llevar las manos sobre el abdomen y hacer conciencia de respirar por tu abdomen. Entonces la respiración deja de estar hacia arriba y empieza a ser abdominal y levemente tu cuerpo se va a relajar y va a ir más hacia la ternura o hacia la alegría o simplemente hacia la paz y puedes salir del miedo. Otra forma de soltarlo es la risa, porque el miedo cuando está ahí es como energía estancada. Entonces puedes llorar también, puedes reír a carcajadas o la respiración a través de una meditación. Yo creo que a veces cuando tenemos miedo nos es difícil reírnos o incluso llorar, entonces creo que la respiración es una gran herramienta para soltarlo a nivel corporal. El tercer paso para gestionarlo es reinterpretar las amenazas. Como comenté, esto que sea una amenaza o no depende de la perspectiva o de la persona que estamos siendo en ese momento, de qué juicios, qué experiencia estamos teniendo.
yo puedo ir en un avión, por ejemplo, y tener miedo de estar en ese avión y digo, ¿es posible que este avión se caiga? Sí, es posible. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Es probable que este avión se caiga? Y la verdad es que cuando vamos en un avión es de los medios más seguros. Entonces las probabilidades son 1 de 14 millones. Entonces es poco probable. Entonces ya ver esa perspectiva, cambiar esa perspectiva, hace que mis niveles de ansiedad, de miedo, bajen. O simplemente es reconocer si realmente es una amenaza. Es decir, por ejemplo, yo en relación a la cama cuando yo era pequeña, es como pensar, no hay nada debajo de la cama. Es de repente prender la luz, miraba abajo de la cama, que, o sea, con solo pensarlo me da miedo mirar debajo de esa cama porque quién sabe qué va a pasar. Pero es eso, mirar y ver, observar, percatarnos de que no es tan grave, de que no están ahí, de que la amenaza no es real. Y si es real, también puedo ver esa amenaza y cambiarla. ¿Y cómo puedo cambiarla? Bueno, va al punto 4. Reconocer nuestros recursos internos y cambiar nuestras afirmaciones. Entonces, quizás lo que estamos haciendo, quizás no. Cuando sentimos miedo, también sentimos que nuestros recursos son menos de los que podemos utilizar o de los que tenemos disponibles para hacer frente a esa amenaza o a ese peligro. Reconocer que sí tenemos, que sí podemos, nos va a dar esa confianza para poder superar y dar esos pasitos para salir del miedo. Yo les digo una cosa y yo esto se los aseguro con total convicción y también es algo que me digo a mí misma, es la vida, el universo, como lo quieras llamar, no te da nada que no puedas gestionar. Entonces, si hoy estás en una dificultad, si hoy estás en un momento de mucho miedo, tranquilo. O sea, si se te presenta es porque tú puedes con eso. Hacerte este tipo de afirmaciones, yo puedo con esto, yo encuentro los recursos para poder gestionar esta situación, yo voy a poder salir adelante. Tengo miedo y aún así lo puedo hacer. Son todas afirmaciones que te puedes decir a ti mismo para gestionar este miedo. Van a estar fundadas en esos recursos internos, en esas tantas veces, y esto es un gran ejercicio, hacer esto como un inventario de batallas ganadas. O sea, ¿cuántas veces no hiciste y saliste? ¿Cuántas veces sentiste miedo y lo pudiste superar? O sea, esto no va a ser diferente. Si no lo has podido superar es porque la batalla todavía está ahí, está jugando y la va a ser victorioso. Haz una lista de todas las batallas, de todos los momentos que sentiste miedo y que aún así venciste y fuiste muy exitoso. Y eso, hacer todo ese reencuentro, porque, a ver, ya haber nacido ya es una batalla ganada, todas las cosas que has hecho en tu vida te van a dar esa fortaleza interna para cambiar esas afirmaciones y poder decirte que tú puedes. Y el quinto paso entonces sería pasar a la acción. La forma que tenemos de superar nuestros miedos es hacer ese paso que necesitamos o ese paso que queremos dar. El tema es que a veces la vida nos pide grandes saltos de fe o pequeños saltos de fe. Empieza chiquito, empieza con un pasito para crear esa autoconfianza para poder dar pasos más grandes. Es decir, por ejemplo, si tienes miedo a volar, da un pequeño paso. Puede ser pasear por el aeroparque, por el aeropuerto, mirar una película de vuelos, hacer un curso informativo. O sea, ¿cuál sería el primer paso que necesitas hacer hoy para superar ese miedo? Si tienes un miedo a un nuevo proyecto, por ejemplo, a dar ese paso para la vida que quieres, identifica cuál es el primero y humilde paso. Por ejemplo, leer un libro. Por ejemplo, hacer una llamada. Y da ese pequeño paso. Y después da el próximo paso. Y cuando quieras acordar, tienes el sueño cumplido. ¿Saben cuál es la paradoja del miedo? Que mientras más miedo tenemos y nos quedemos en ese miedo, más nos va a pasar eso que a lo cual le tenemos miedo. En realidad, lo que debemos hacer el switch es cambiar ese miedo por confianza. ¿Y quieren que les diga cuál es el antídoto de ese miedo para pasar a la confianza? Me van a decir muy cursi, pero realmente lo creo así. Y es el amor.
cambiar el miedo por el amor. El amor cura nuestro miedo. ¿Y qué quiere decir cambiar el miedo por el amor? Es elegir la palabra de aliento. Eso es un acto de amor. Es decidir que no me voy a quedar en el miedo, sino que voy a ver la vida desde la perspectiva de la confianza. Es también cuidarnos, decirnos palabras lindas, confiar en nosotros, saber que vamos a poder con la tarea, que no hay nada que no podamos manejar. Es también darte un tiempo, ir despacio, es cuidarte, es ser amoroso, es darte algo rico cuando lo necesites, darte algo de alimento, cuidar tu cuerpo, cuidar tus relaciones, cuidar tus pensamientos, cualquier cosa que para ti sea cuidarte. Y después de todo esto te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Con quién estarías? ¿Cómo sería tu vida si hicieras aquello que te da miedo? Y para finalizar, estas 3 preguntas las puedes escribir y reflexionar con tiempo, porque puede llegar a una profundidad que realmente te puede cambiar. Y para finalizar, te invito a hacer un ejercicio, también escrito, reconocer tus fortalezas. Entonces vamos a hacer como si fuera un currículum, un CV de batallas ganadas. Es reconocer toda tu trayectoria, empezar a mirar para atrás y ver que sí has podido. Es un ejercicio libre en el cual listarás cada una de las dificultades que hayas superado hasta hoy. Entonces, algunas ideas como para armar este currículum. Empieza con escribir tus datos personales, alguna frase que te defina en el presente. Escribe también tu sueño, aquello que aspiras, para lo que trabajas, ¿no? Y es un buen ejercicio para ponerle foco a eso. Incluye también tus talentos, cuáles son tus dones, tus regalos, en qué eres bueno hoy, qué has descubierto de ti en relación a estos talentos. Puedes organizar tu currículum por edad, etapas de vida, en el cual, por ejemplo, cada 5 años, ¿qué dificultades tuviste y cómo lograste superarlas? Puedes incluir también qué harás para mejorar tu currículum. Por ejemplo, qué libros podrías leer, las personas a las que podrías contactar y conocer, los eventos a los que podrías asistir o que quieres asistir. Para recapitular este episodio, lo hicimos en 5 pasos, cómo gestionar el miedo. 1, reconocerlo, es decir, tomar conciencia de que estoy sintiendo miedo. El paso 2 es soltarlo a nivel corporal, que puede ser a través del llanto, la risa o también puede ser a través de la respiración. El tercero es reinterpretar las amenazas, es decir, verlos desde otras perspectivas. El cuarto es reconocer nuestros recursos internos y cambiar nuestras afirmaciones. Y el quinto es pasa a la acción. Haz hoy el pasito, por más chiquito que sea, que te haga expandir tu zona de comodidad. Y como ejercicio práctico, el antídoto para el miedo, como yo decido de cambiar el miedo por el amor y también hacer un currículum de batallas ganadas, de todas esas cosas que hoy sí has hecho, de todo lo que sí has cumplido, de todos esos miedos que sí has superado. Eso te dará la confianza y la seguridad necesaria para atravesar esos miedos que hoy estás teniendo. Disculpen que se me fue un poquito largo este episodio. Gracias por la confianza, por escucharme. Gracias por seguirme en Instagram en @fertarrech. Si estás en un momento en el cual estás sintiendo miedo y no sabes cómo gestionarlo, escríbeme que te puedo acompañar en ese proceso. Recuerda, haz más de lo que funciona y menos de lo que no funciona. Te mando un gran abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un nuevo encuentro.